Vamos con el tema que nos queda. El doctor Giovanni Barilá. El tema a tratar es el acuerdo liquidativo en el nuevo código de la crisis de la empresa en Italia. El profesor es doctor en Derecho Civil y Comercial por la Universidad de Bolonia y de Colonia, profesor de Derecho Bancario en la maestría en Derecho de la Universidad de Bolonia, profesor de Derecho Comercial en el curso de Economía de la Empresa en la sede de Rimini de la Escuela de Economía, profesor de Derecho Bancario en la Maestría de Derecho Empresario de la Escuela de Especialización en Derecho y en Ciencia de la Administración de la Universidad de Bolonia. Adelante, doctor. Escuchamos. Muchas gracias. Ante todo, agradezco a la profesora Álvarez por la invitación. Ya desde hace varios años se ha creado ya un lazo importante que creemos que es justamente, podemos seguir adelante con esto a lo largo de los años. Incluso ha aumentado, hay muchos colegas, el profesor Guerrieri, el profesor De Stasio, que obviamente tenemos que agradecer todo esto del profesor Di Pietro, que ha creado justamente esta hermosa oportunidad. Yo les voy a hablar del concordato simplificado. Quizás ha habido un momento de no es un acuerdo de liquidación justamente, pero el término preciso en el derecho italiano es el acuerdo simplificado para la liquidación del patrimonio. Ese es el sentido. Esta institución es nueva, que ha sido introducida con el código de crisis que se mencionó anteriormente por mis colegas, el nuevo código de crisis, y está contemplado en los artículos 25 sexies y consecutivos y concordantes de este código. Hay otras instituciones nuevas. A mí me gustaba establecer las líneas que caracterizaban estas instituciones porque también lo considero como una nueva posibilidad para los empresarios que no han podido acceder quizás a instrumentos que les permitiera una solución de negociación que sea mejor. Sin embargo, el código también deja esta posibilidad abierta. Además, el profesor Guerrieri, que habló antes que yo, mencionó no este tipo de acuerdos, pero sino la composición de negociación de la crisis, justamente en el ámbito desde esta perspectiva que prevé e incentiva la posibilidad de que haya un salvataje de la empresa, no necesariamente de que quede en manos del empresario, sino que se pueda seguir adelante en definitiva, con que siga estando activa la empresa. Entonces, ¿qué podemos decir de este tipo de acuerdos? Quizás, a pesar del nombre, no es es una nueva figura, pero no es una nueva figura de acuerdo en el que el deudor puede acceder directamente, como por ejemplo el acuerdo preventivo del que se hablaba antes, pero esto es otra cosa, sino que es un procedimiento que se usa por iniciativa exclusiva del deudor solo como finalidad de la composición de negociación que se citó anteriormente, que citó el colega Guerrieri. Esto lamentablemente no ha llevado a tener grandes resultados. Además, esta institución, al igual que otras, ha sido objeto de modificaciones por parte de los decretos correctivos que en Italia hemos tenido
incluso después de la emanación del código de crisis, una serie de decretos en modificaciones incluso importantes del código de crisis y también simplificados. El último decreto correctivo, eh, que ha sido el decreto correctivo TER, eliminó justamente la parte en la que se preveía el acuerdo simplificado que se podía utilizar solamente cuando no se hubiese llegado a un resultado positivo. Entonces, ahora, digamos que ahora hay una postura más neutral en este sentido. Entonces, el acuerdo simplificado puede ser, se puede recurrir a este instrumento simplemente cuando el procedimiento de composición de las negociaciones no ha tenido una solución. También la cuestión de los expertos que se citó anteriormente y también antes que citaron no solo el profesor Guerrieri y el profesor Incitari, es decir, el experto o el especialista que intentó llevar a cabo algún tipo de saneamiento, pero el resultado de este no ha llegado a una solución idónea para superar el desequilibrio patrimonial o económico financiero, que justamente eh, llevaron a la insolvencia de la crisis. En base a la normativa que mencioné antes, el artículo 25 sexis del Código de la Crisis, el empresario puede presentar una propuesta de acuerdo para la cesión de los bienes en los 60 días posteriores a la comunicación del informe final redactado justamente por el experto que haya sido nombrado en las negociaciones y el final del cargo de este último, con el cual, con el informe del experto, se declara que las tratativas se relacionaron en buena fe y de forma correcta. Esta cláusula general está presente en el derecho privado justamente. Estas tratativas que no hayan tenido un resultado positivo y una serie de soluciones que ahora no les, no les voy a mencionar porque no son practicables. Entonces, ¿qué podemos afirmar en este momento? Que el acuerdo simplificado puede asumir solamente la forma de un convenio de liquidación. En efecto, el artículo 23 del Código de Crisis establece que el empresario podrá proponer un convenio de acreedores simplificado para liquidar el patrimonio. Y luego, bueno, también después les voy a dejar más especificaciones que están contenidas en las normativas sucesivas. De todos modos, lo que surge y que pudimos notar en este sentido es que con estas expresiones se destaca que el hecho de recurrir a este tipo de acuerdos solo es posible cuando se ha tomado nota de la imposibilidad de un acuerdo con los acreedores o de encontrar otra solución que hayan sido acordadas. La única vía practicable es la de la liquidación del patrimonio. Y esto, atención, esto no descarta, como en cualquier tipo de convenio de liquidación, la posibilidad de una cesión unitaria de la empresa o de una rama de la misma, también en base a una oferta que haya sido presentada antes, como establece el artículo 25 secties. En definitiva,
entregué el informe que está a disposición de todos. Obviamente no me voy a poner a leerla por completo porque es mucho más larga, pero justamente para eventuales particularidades les puedo enviar este informe. Entonces, quiero señalar que a través de esta institución, el CESOR comprendió exclusivamente que se podía remitir a una liquidación del patrimonio en función satisfactoria, en la que la venta unitaria de la empresa constituye solo una modalidad para una mayor ganancia con respecto a una venta, por ejemplo, parcial de la misma empresa. Entonces, como para citar esto del acuerdo simplificado, no es una subespecie del acuerdo preventivo ordinario, que está reglamentado por la vecchia ley de 1942, por la vieja ley, y sometida a varias modificaciones y se ha sido reforzada también a lo largo de los años, sino que es una figura jurídica en sí misma, le da una disciplina autónoma y de tal manera no es posible entender una postergación generalizada de las normas del acuerdo preventivo. Entonces, esto lo afirman también varios autores y magistrados que han aportado también en este sentido. Entonces, las normas aplicables a este tipo de acuerdo preventivo, perdón, las normas del acuerdo preventivo que se pueden aplicar a este tipo de acuerdo simplificado son las que están expresamente citadas y no otras que sean analógicas. Hay colegas que tienen que han escrito manuales en este sentido y que afirmaron y sostienen esta opinión que yo la comparto a nivel personal. Y no es casualidad que también este tipo de acuerdos, este tipo nuevo de acuerdo es simplificado porque no requiere justamente una serie de requisitos y de comportamientos que ayudan al deudor que accede al acuerdo preventivo ordinario. Entonces, aplicarle al primer tipo de acuerdo simplificado las normas del segundo significaría básicamente glorificar el alcance de la nueva institución. Bien, entonces rápidamente, si luego, no sé si estoy bien con el tiempo, pero avísenme por favor. Le aviso, doctor. Bien, gracias. Bien, algunas cosas más en base a los supuestos objetivos y objetivos para acceder a esta institución, a este tipo de acuerdos simplificados, que se puede recurrir desde el punto de vista subjetivo solo y todos aquellos que pueden pedir la designación del experto para la conformación de las negociaciones del proceso. También habría que dedicarle otro informe y que citaba el profesor Guerrieri. Este nombramiento se le puede solicitar cualquier tipo de empresario. En definitiva, lo que decíamos antes y como decía Guerrieri, el artículo 2 del Código de Crisis, incluyendo el empresario comercial y agrícola, que está por debajo de este umbral, es decir, el empresario más pequeño, como para simplificar, siempre según el artículo 2,d artículo de la crisis, lo que se ha buscado es que los empresarios, cualquier empresario, ya sea comercial o agrícola, pudiera acceder a esta figura y que esté sujeto a la liquidación judicial o liquidación extraordinaria o a una superdeuda que tiene que ver con el deudor civil, este tipo de procedimiento, pero que se extiende también a los empresarios de tipo minoristas. Entonces, es un público bastante amplio.
es decir, quienes pueden acceder a este tipo de acuerdo simplificado. Es mucho más amplia que quienes pueden acceder al concurso preventivo. Y esto está reservado solamente a los empresarios comerciales, ni siquiera a los agrícolas, que Doctor, no estamos a estén por tiempo. debajo de este umbral. Bien, entonces solamente puedo decir que justamente hay está la cuestión de la homologación de este tipo de acuerdos que no voy a afrontar y que el legislador redujo drásticamente los poderes del juez, que se limitan simplemente a la posibilidad de homologar este acuerdo, pero que en definitiva no forman parte del, no tiene acceso como el juez en los concursos preventivos a este procedimiento de una manera invasiva. Disculpen si me demoré mucho, les agradezco a todos los colegas que ahora voy a escuchar con mucho gusto al profesor Dazo. Muchas gracias, doctor Barilá. Continuamos entonces con, ya finalizando, la última exposición. El tema es el fraude en la crisis. Diserta el doctor profesor Ariel Ángel Dazo, doctor en Ciencias Jurídicas con especialización en jurisprudencia, profesor titular, profesor emérito y honoris causa de la Universidad Austral de Buenos Aires y de otras universidades, miembro titular de la Academia Nacional de Derecho, Instituto de Derecho de la Empresa, socio fundador y consejero académico del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, miembro honorario de la Fundación para el Estudio de la Empresa de Córdoba, Argentina, FESPRESA. Doctor Dazo, tiene la palabra para habilitar el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer término, vayan mis felicitaciones a quienes me han precedido. Uno de los lemas de una de las universidades de las cuales participo, en este caso la Universidad Austral, es: el conocimiento no tiene límites. Y es verdad, el conocimiento no tiene límites. Y hoy tenemos una demostración, yo diría, operativa, empírica, práctica, eminentemente, respecto a estas magníficas conferencias de egregios profesores que nos han ilustrado, particularmente a quienes no tenemos el dominio cotidiano, permanente, del derecho italiano, y solo referimos a ellos en circunstancias especiales, algunas de las cuales están estrictamente vinculadas con nuestros estudios de derecho comparativo y particularmente también de la aplicación del derecho comparativo al caso concreto. Recuerdo siempre en esa materia una de las frases que está atribuida a uno de los hermanos Legar, que fueron precursores en la permanente discusión de la validez de la comparación como una puerta abierta a la inteligencia del derecho, con una frase que ciertamente es casi gráfica y que la expresaba en este término: seremos mejores derechos franceses si conocemos el derecho inglés. Y es así, es así. ¿Cuántas veces en nuestro medio, frente a apreciaciones que algunas veces con una exageración propia de la literalidad del sistema positivo, alguien con el manejo del tribunal, un juez concretamente, nos ha dicho: los
argumentos no tienen sustento, carecen de operatividad. ¿Es cierto? No, no es cierto. No es cierto, de ninguna manera. Un ejemplo lo citaría con aquella cita frecuente de una sentencia del Tribunal de Weimar en Alemania, fundada totalmente en el derecho estadounidense y particularmente en la jurisprudencia estadounidense. Ello así cuando la literalidad del derecho positivo o aún solo la razonabilidad de la norma explícita aparece en contradicción con la hipótesis del caso. Texto que frecuentemente, situación que frecuentemente es citada por Carl Smith en sus magníficas conferencias sobre las reflexiones sobre el derecho, interminables, por cierto. En este estadio, precisamente, alguien que exponga sobre el tema habrá de tener presente permanentemente todas y cada una, no solo de los grandes cauces del derecho, sino de sus meandros, de sus colaterales, de sus afluentes, o de aquellos que no siendo los más grandes, aún siendo pequeños, van siempre a aflorar al mismo océano. El mismo océano es el del conocimiento. Y ese océano del conocimiento no aparece ciertamente integrado si no tenemos el pleno conocimiento de todo el derecho comercial planetario, más aún hablando del mundo comercial, hablando del mundo de los negocios. El mundo de los negocios no admite fronteras. Las directivas de la Unión Económica Europea así lo demuestran. Las directivas de la Insolvency Ordinance particulares de Estados Unidos, allí su origen, pero patria múltiple, plurales sedes. Y es que el derecho comercial, como bien recordaba Galgano, es un derecho por definición planetario. En un mundo al que la temática, el presupuesto objetivo y aún el presupuesto subjetivo es lo mismo que los del derecho de los negocios, y el derecho de los negocios es todo aquel el que, como dice un maestro italiano de visita frecuente y agradecida por nuestra parte a nuestro país, el derecho mercantil tiene un interés que la doctrina no alcanza a confundir a pesar de los variados y sólidos fundamentos de muchos autores al respecto de doctrinas diversas. Hay una sola. Una sola. Amici dijo aquí, con tanto la guadagnanza. Esa es. La utilidad, el profit que hizo grande al derecho americano, que hizo grande a los Estados Unidos. La clara conceptuación de que el derecho y la economía tienen objetivos distintos y hasta contradictorios. El derecho procura la certeza, tiene un fin prospectivo casi eterno. La inmutabilidad de decisiones que marcan el futuro. ¿Y la economía? La economía procura la eficacia. Y muchas veces a costa del derecho. Y eso es en definitiva el derecho económico
cuando confronta con un objetivo distinto del derecho positivo, que podríamos llamar meramente aún patrimonial, pero dentro de los cánones, de los principios, más aún de las reglas, de los principios que corresponden al derecho de la certeza. Derecho, certeza, economía, eficacia. Recuerdo perfectamente una de mis experiencias de vida inolvidable. Ella sí, porque la protagonizamos aquellos abogados que en un determinado momento éramos asesores del Ministerio de Economía, en el cual uno de los ministros más recordados en esas instancias en nuestro país es el ministro Cavallo, que sin lugar a dudas todavía hoy, ciertamente, y a pesar de la edad, que todavía creo que es inferior a la mía, a pesar de su edad, sigue marcando con sólidos conceptos y lúcida inteligencia y lúcidos razonamientos muchos de los aspectos que ya no dirige, pero que comenta y critica con una autoridad que es innegable. El ministro Cavallo en aquella oportunidad, cuando llamó a quienes asesorábamos en determinadas materias vinculadas precisamente con una crisis empresaria de muchísima importancia, que involucraba realmente la economía y la subsistencia, la sostenibilidad autónoma de las propias provincias, se trataba de Mendoza y Tucumán en San Juan, en un caso muy importante en el que cayeron en cesación de pagos un grupo económico de una gran importancia y en una gran diversidad de actividades de empresas con objetos distintos. Se llamó Grupo Greco, por ser así el nombre o el apellido de los titulares de ese poderoso grupo que había influenciado en tal medida que su caída significaba ciertamente la insolvencia del Estado provincial. El ministro llamó a sus asesores tuvo abogados, y los abogados no encontramos otra solución que la asistencia del Estado, que el ministro descartó inmediatamente por considerar que no era un problema económico, sino jurídico, o bien, el concurso liquidativo, concurso preventivo, por lo menos, de todas las empresas del turismo. En ese momento recuerdo la anécdota. La voy a decir, es casi cruda, pero es graciosa. ¿Y por qué no le vamos a poner un humor, aunque a veces no sea tan académico? Lamento lo mucho que se han perdido ustedes. Era lo mejor de la conferencia. Fue un Pero, segundo nomás. Empezó, Un fue segundo. cuando iniciaba la anécdota. estábamos en la mitad de la anécdota. Se silenciou solo entonces. Bueno, la inteligencia artificial se maneja solas y de acuerdo a su opinión virtual, pareciera que la conferencia avanzaba hasta una zona peligrosa. Vamos a ver, juzgarán ustedes si es peligrosa, si es risueña, se puede aceptar como un ejemplo de la realidad, que son aquellos conocimientos que muchas veces, siendo anecdóticos, quedan prendidos para siempre en la memoria y sacando conclusiones fructíferas de parte de los intérpretes. El ministro era Domingo Cavallo, una figura destacada, sobrevive a todos aquellos acontecimientos con mucha diferencia con relación a la mía y con mucha más inteligencia de las pocos que a mí me queda para ponerme propios límites en una anécdota como esta. Y la anécdota era simplemente esta. Rodeado por una cantidad de abogados, todos consultables, por lo menos, ahí estaba yo entre ellos, no éramos muchos, 3 o 4. Y la pregunta fue esta: ¿saben en qué se parece? ¿En qué se parece un abogado a un espermatozoide? No, dijimos todos, no dijimos nada. Lo miramos con esas miradas heladas
que dicen todo. Un ministro, en el cual la virtud de la continencia y prudencia no era una virtud, dijo, en que 1 de cada 1.000.000 son personas. ¡Qué duro! Pero tenía razón para hacerlo. Todos los empujes, todos los proyectos del ministro estaban neutralizados en su eficacia por el derecho. Teníamos la construcción de uno de los diques más importantes de la República Argentina. La empresa cayó en cesación de pago. No podía entender un economista que esa empresa, de la cual dependía la producción eléctrica del país, estuviera impedida de continuar una actividad productiva que no fuera sin la asistencia del Estado, sin el derecho. Y el derecho no lo permitía. Debía atender al acuerdo con los acreedores. Y la empresa beneficiaria, en este caso adjudicataria lícitamente, sin lugar a dudas, de una intervención de un contrato con el Estado para construir el dique más importante, la represa más importante del país, no podría ya hacerlo sin el consenso acordado de sus acreedores. No podía entenderlo, y este es uno de los casos en los cuales el ministro quiso actuar en fraude del derecho, autorizándolo por un mero decreto de necesidad de urgencia, o bien, y consultó a quienes fuimos sus asesores. Y entonces le advertimos que el derecho no permite los abusos de la economía en detrimento del equilibrio y del resguardo de acreedores y del crédito. Y que tampoco el Estado podría, por más urgencias, salvo con una derogación o intervención en toda la normatividad, podría en ese momento hacer lo que el ministro pretendía, es decir, que la empresa continuara su actividad en la misma medida y en las mismas condiciones sin ninguna intervención del juez del concurso, que sin lugar a dudas pondría todos los límites que todos conocemos respecto a la actividad y la vigilación y control e intervención de la justicia y protagonismo de los acreedores, muchos de ellos los principales competidores de la propia empresa, lo que hacía tambalear ciertamente esa situación. La tentación, señores, del fraude lícito, es decir, del no fraude, es una permanente sensación que tiene la comunidad respecto a la interferencia del derecho en resguardo de los administradores. ¿Qué es el fraude? Omnia caliditas, falacia, machinatio ad circumvenendum, valendum, alterium ad divitam. Así lo definía León. Así lo definía León. Omnia caliditas, todo silencio. Omnia falacia, toda mentira. Alteratio ad circumvenendum. ¿Qué es? Alteración de lo debido. Traducción, fraude. Fraude. El fraude, la palabra fraude está definido precisamente en la definición latina del fraude, la alteración de lo debido. La alteración de lo debido, y lo debido es la ley. Someterse a la ley. Ese es el fraude. Y todo es riesgo a la conducta establecida
e impuesta por la ley será ilícita o en todo caso abusiva. Más aún, les participaré a ustedes de una norma del Código Civil argentino, Código Civil único, civil y comercial. Desde luego que la audiencia que maneja el derecho comparado posiblemente se haya detenido en esa norma, porque es una de las inclusiones más importantes de la última reforma del Código Civil y Comercial, llamado único del año 1995. Y esa modificación tan sustancial es la siguiente. Se considera fraudulento el manifiesto desinterés por el interés ajeno. Repito, manifiesto desinterés por el interés ajeno. Esta norma requiere y tiene interpretaciones que, por cierto, son mayoritarias, pero también una cantidad de apreciaciones minoritarias, como siempre, fundamentado en el derecho con opiniones autorales que ponen en quicio, que ponen a la vista del tiro directo fácil a la doctrina también autorizada, más autorizada. ¿Cuál es el manifiesto de interés? El manifiesto desinterés. La norma, quizá, si quieren un ejemplo de moral y derecho, y bueno, solidaridad está ahí, está allí. Y entonces entraríamos en un sistema casi apologético para determinar si el deber, incluso el deber sacro, está en paridad con la ley positiva. Y entraríamos en la metafísica. Y no terminaríamos, ciertamente, en esta conferencia si no terminamos allí. Lo cierto es que el adagio latino es fraudis omnia corrupti. El fraude todo lo corrompe. Y la corrupción es ciertamente un mal pandémico en los negocios. Y lo que es más preocupante también, porque esos caen bajo el control de la ley, la corrupción bancaria, en la cual mucho tiene que ver el Estado a través de sistemas que se hacen corruptos a través de la legislación de ciertos sectores de gravitación dirimente en cuanto a la economía, en el caso de la entidad financiera. Estoy hablando en este caso de un operativo, es decir, de un ejemplo que todavía duele en el corazón del derecho argentino. El ejemplo aquel fue la decisión de la ley sancionada, por supuesto, en los dos poderes, diputados, senadores de la Nación, y no vetada de ninguna manera el Poder Ejecutivo, por decidir en ocasión de la liquidación de 500 entidades financieras que había dispuesto o que dispuso en enero del año 1980, que habían sido autorizadas para funcionar como banco por
parte del propio Banco Central, solo 11 meses, solo 11 meses antes. Esto es, el Banco Central autorizó en una sola resolución a 500 entes financieros en convertirse en bancos. 11 meses después dispuso la liquidación de todos esos bancos que apenas habían funcionado dentro de los 11 meses, los cuales para funcionar realizaron la integración de un capital determinado en bienes tangibles para poder funcionar, liquidado después por orden del Banco Central, en cuyo trámite legislativo acudió a la justicia para aplicar la ley de concursos y quiebras con una ley propia en la cual la liquidación de las entidades financieras estaba a cargo del síndico liquidador, Banco Central y primer acreedor. La literatura argentina no ha tratado realmente debidamente ese escarnio a la buena fe. Ese escarnio a la buena fe a partir del Estado. Porque el Banco Central es uno de los órganos en el que políticamente y aún estructuralmente, por su carta de organización, por sus estatutos, tiene obviamente un contenido de dirección y administración indudablemente política. Su autonomía no puede generar ser exclusivamente el guardián de la moneda, como reza una ley casi apotegma. No, el Banco Central pasa a ser ciertamente el vector de la economía. Por algo, nuestro presidente, cuando pretende un cambio visceral en la conducta económica, ha aplicado la famosa sierra, ese aparato de destruir, cortar todo, cortar madera, lastimar aún los materiales indestructibles. Y por supuesto, cortar la casta política a la que atribuye políticamente también, lo cual es aclarar, el origen de todos los males de la economía. Esta realidad nos muestra a nosotros frente a una situación que, hablamos del derecho comparado, bien puede colocarse como ejemplo de un fraude lícito, de un fraude cometido por el Estado, que no es el incumplimiento de su deuda, por la cual entrará en el default soberano, que tiene soluciones. No, no. Esto es algo más. Esto es un fraude ad intra. Este es un fraude al corazón de la economía del Estado. Y la economía del Estado es la savia que corre por nuestra sangre. Toda esta problemática es el resultado simplemente del fraude. ¿Qué ocurrió en 1980? Bueno, el fraude del Estado fue dictar una ley inconstitucional. Liquidó 500 entidades financieras en el año 1980 que había ordenado como funcional a la operativa bancaria, más aún como banco, precisamente,
lo liquidó a los 11 meses de haberlo autorizado, claro está, previamente haberlas engordado, como hace el criador de cerdos para llevar al chancho al asador inmediatamente del momento en que esté a tiempo su estado de peso y carne. A veces la organización del Estado es, como dice alguna estrofa gaucha de nuestro código gaucho, el Estado es tan peligroso como el peligro que dice aventar. Y cuando se llega a estamos en el fraude del Estado. 500 liquidaciones de entidades financieras creadas y autorizadas por el Banco Central, después de haberle exigido la patrimonialización con bienes materiales de un límite que llegó a un esfuerzo muy grande de todos sus accionistas, liquidarlas inmediatamente, 11 meses después de haber empezado a funcionar, sosteniendo la existencia de la falta de respuesta a las normas creadas para su autoridad de control, que era el propio Banco Central. Con este aditamento, echarle el pesado fardo a la justicia y asumiendo en la misma ley de liquidación, aprobada obviamente por el Estado, la misma ley de liquidación, asignar la función de síndico liquidador al primer acreedor. Adivinen quién es: el Banco Central. Fraude. Omnia caliditas, falacia, machinatio circumvenendum, falendum, alterum habilitas. Fraude. Todo silencio. Toda mentira. Toda alteración de lo debido. Toda alteración de lo debido. Ilicitud pura. Delincuencia. Fraude. ¿Fraude de quién? Del Estado, que liquidará los despojos, los remanentes de su propia corrupción. Estoy poniendo el dedo en la llaga, pero el tiempo pasó. Pero el Banco Central está. Pero el Banco Central está. Y existe en todo esto una posición también ideológica, sistemática, jurídicamente sostenible. Es imprescindible el Banco Central. Sin duda, todos los países lo tienen. Sin embargo, nuestro presidente, que es un economista realista, simplemente atípico, más que simplemente complejamente atípico, puso su símbolo, la sierra, en todos sus discursos, para decir: liquidemos al Banco Central, carajo. No exagero. Uso sus palabras. Uso también su visión de esta temática. De más está decir que no lo pudo someter a la sierra que fue su emblema y sigue siéndolo. No pudo. Banco Central tienen todos los países del mundo y bancos internacionales que son bancos de bancos centrales también lo son. Y corporaciones que no son bancos, pero que tienen la fachada del banco, hasta el nombre del banco,
y hasta el tipo de banco también lo sabe. Se llama fraude. Recuerdo en este caso unas palabras de Paul Volcker, que siendo el director del Tesoro de Estados Unidos en la República Argentina, más aún en una conferencia multitudinaria que dio en el Hotel Alvear, en la sede, en el gran salón de actos del Hotel Alvear de Buenos Aires, que es un hotel tradicional, uno de los más importantes, en el cual Paul Walker terminó su conferencia con estas palabras. Todos conocemos el fraude, pero lo sancionamos siempre después que acontece. El mal del fraude es inevitable. Claro que es inevitable. Por definición, dijimos que es el fraude. Todo silencio, toda mentira, toda alteración de lo debido, todo hacer aparecer algo, ni siquiera bajo sospecha, mentira, con apariencia de verdad, más que la verdad, de imperio de la justicia legal. Ese es el fraude. Y el mal se llama corrupción. Y esa corrupción es tan pandémica como es la quiebra. Un dominó puesto en fila, ocultado sin número, pero listo para poner según venga la mano del que puso antes. Ese dominó es ingobernable. Depende de otro, que es el que va a poner quién es lo que obliga a determinar como decisión del que está enfrente. Eso es la moraleja del fraude, la metáfora del fraude. Omnia caliditas, omnia falacia, la maquinación que está y es ilícita en cuanto al ámbito privado, pero en el Estado, allí es mortal, porque extingue por lo menos la confianza y la fe, que es el sustento de toda relación convencional, moral y patrimonialmente lícita. Yo soy un ladrón, pero soy una víctima de lo que robo. El tiempo. Siempre robé el tiempo. Nadie quiso en mi adolescencia intelectual seguirme porque no tenía tiempo de terminar, ni siquiera quizá de empezar, si alguien no se decidía a interrumpirme. Yo creo que la tarjeta roja, que igual que en el campo futbolístico de las pasiones populares, significa el basta, con usted no se puede jugar más, creo que tuvo una causa bastante determinante en mis excesos con el tiempo. Y en esta oportunidad no he visto el tiempo.
pero estoy seguro que si no estoy excedido, me voy a exceder, porque para mí el tiempo vuela y nunca lo alcanzo. Sin embargo, alguien ha sido generoso con mi tiempo y me ha dado tanto, tanto, como ustedes no imaginan. Solamente podrían imaginarlo si vieran la fecha del acta de mi nacimiento, que yo oculto, por supuesto, y no se los voy a decir. Señores, mi tiempo, ese amigo que siempre, siempre, siempre se me escapa, hoy me dice, estoy presente y lo hago fundamentalmente porque esta conferencia no tiene más sentido que explicarles vivencias jurídicas antes que la juridicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dazo. Aplauden y, por supuesto, les prestamos atención a todas sus reflexiones y, bueno, a todo esto que es tan importante lo que transmite. Vamos a preguntar ahora si hay algunas consultas. Vamos a habilitar micrófono, Flor. Bueno, Alguna vamos vez, a... Sí, alguna vez en mis conferencias, cuando esto se pregunta, mi conclusión es esta. O están totalmente satisfechos o no se entendió nada. Yo creo que no se debe haber entendido todo lo que ustedes esperaban, quizá. O no se entendió nada. Seguramente nos vamos a quedar reflexionando en varios aspectos, pero mayormente me parece que aquí todas las personas hemos comprendido esta síntesis histórica y bueno, que ha revelado en relación al fraude con ejemplos y cuestiones concretas. Por eso pedimos si hay alguna reflexión para hacer algún intercambio de ideas en esta oportunidad, es ahora. si no le vamos a dar la palabra a los directores, la doctora Norma Álvarez, el doctor Di Pietro. Y mucho para decir, doctor Sí. Dazo, de todo lo que usted dijo, mucho, mucho para decir. El tiempo nos excedería sustancialmente. Me parece que compartimos todos aquí la opinión. Y seguramente será motivo de otras instancias que nos reúnan. Doctora Álvarez. Por supuesto, lo del profesor Dazo, muy profundo, como dice Guadalupe, hay que reflexionar. Economía se relaciona con la eficiencia, el derecho con la certeza, son cosas distintas, a veces reñidas, y el fraude es como toda la corrupción, es un mal pandémico, es una forma, es histórico, siempre ha sido así, quiere decir que nosotros con relación al fraude hemos vivido desde que el ser humano está en estado de pandemia, bueno, muy profundo y con una mirada, si se quiere, poética. Le damos la palabra al doctor Di Pietro. Sí. Sí, a pesar de la falta de norma, tengo esta responsabilidad de agradecer los intervenientes y más los ponentes, a destacar la originalidad de este curso en su tercera edición. Un curso que ha integrado las mejores experiencias de conocimiento del derecho concursal argentino e italiano, y en una visión que tengo que destacar que ha sido una visión compartida y no simplemente comparada, lo que sería sin duda la natural inspiración para concluir de una futura cuarta edición de este encuentro tan original y tan fructuoso. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Inmensamente agradecida al profesor Adriano Di Pietro por acompañarme en este vuelo.
esta posibilidad que tenemos de traer lo que es la Universidad de Bolonia aquí a la Argentina, lo que es la posibilidad de traer lo que son las universidades europeas y compartirlas con ustedes, con los argentinos, con los latinoamericanos. Es realmente un placer, sin lugar a dudas, profesora Adriana, seguir trabajando y profundizando y sumando más estudiosos en este simposio. Para ir cerrando, dice profesor, más que un simposio donde cada uno presentaba sus ideas, fue realmente integrador. Hemos ido creciendo con relación a la primera vez. Como dijo Barilaf, cada edición se enriquece y se mejora aún más. Como toda cosa nació con una idea y cada vez se perfila con mayor perfección, con mayor eficacia. Y para ir terminando, bueno, un profundo placer de haber contado con la presencia de los asistentes, con la intervención de los distinguidos profesores que nos acompañaron con sus apreciaciones y con sus visiones, y sobre todo por haber hecho realidad este simposio, que sobre todo nos permite mostrar lo que se puede lograr en esta universidad del saber, cuando se logra la conjunción del esfuerzo coordinado de todos los que trabajan en equipo. A todos muchísimas gracias y bueno, eternamente agradecida a los amigos del corazón, a Adriano, a Miguel, y al doctor Dazo y al doctor Russo. Gracias. Hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo.